¿Qué tal amigos de Financieramente? Qué bueno que nos acompañan una semana más aquí en Teleplay. Como saben, nos gusta hablar de todos los temas que tengan que ver con los negocios, con los emprendimientos y desde luego con nuestra economía. Y hoy vamos a hablar de la economía doméstica, de la economía particular, de la economía individual. Por eso hoy nos acompaña Alberto Paz Cervera. Él es especialista en seguros, en fianzas, en protección patrimonial. Alberto, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a platicar sobre este tema. Estamos ahorita en una situación pues un poquito de incertidumbre para todos. No sabemos cómo va a estar estos siguientes años en nuestra economía y todos pues tenemos de cierto modo esta preocupación. No estamos en un momento de crisis, yo creo que no, pero podríamos como que adelantarnos y prevenir que llegáramos a estar en un momento de crisis donde nos faltara pues el dinero, ahora sí que el dinero en los hogares. Primero, ¿cuáles crees tú que deberían ser las estrategias más efectivas que todos los mexicanos, que todas las familias pudieran adoptar ahorita para ahorrar y tener un poco más de dinero? Pues mira, el tema del ahorro es un tema de disciplina, ¿no? Para ahí tenemos que empezar. No es un tema o una barrera que nos podemos poner muchas veces, es la capacidad del ingreso que tenemos. Entonces, lo que tenemos que buscar primero es generarnos la disciplina adecuada para que sí o sí iniciemos en la medida de nuestras posibilidades la disciplina del ahorro. Hay algo que se nos olvida porque somos de memoria muy corta en general, pero creo que los que estamos aquí o los que nos están viendo, lo que hemos podido o se nos ha olvidado es que todos somos sobrevivientes de una pandemia. Y eso pasó hace 3, 4 años. Entonces, hubo gente que a lo mejor se fue. Hubo gente que se enfrentó a situaciones como el tema de salud que fueron incosteables a lo mejor. O personas o familias que incluso se enfrentaron a situaciones económicas por no estar preparados ante una situación que surgió de un mes para otro y que nos llegó a los 2 o 3 meses, ¿no? Esas son de entrada los motivos que nos tienen que llevar a una disciplina del ahorro. Nos tienen que motivar. Entonces, si partimos de eso, hay que entender que el ahorro no solamente tiene que ver con el tema de la disciplina, que es el paso 1, sino también el por qué lo estamos haciendo, porque entonces eso nos va a llevar a entender los diferentes horizontes de ahorro e inversión, que es el siguiente paso. Exacto. ¿No? O sea, es decir, no solamente voy a separar en mi cajita, llámese tu tarjeta de débito, tu dinero en efectivo, lo que tú tengas, una cantidad para ahorrar, sino también es cómo le hago para que en el tiempo este dinero no pierda el valor adquisitivo. Es decir, lo que yo puedo comprar con eso que estoy ahorrando hoy en día, pueda seguirlo comprando más adelante. Y entonces es donde empieza la parte estratégica, el tema de cómo protejo mis finanzas en el tiempo. Porque muchas veces pensamos en que invertir nuestros ahorros, la única fórmula es los CETES. Y no necesariamente, no estoy diciendo que esté mal, pero no necesariamente es la única. Lo que hay que entender es, como personas, es cómo hacemos para tener unas finanzas personales sanas. Y aquí podemos ver algo que nos puede dar una luz. Para tener unas finanzas personales sanas, hay que construir los pilares que se llaman ingresos y generar patrimonio. En el camino vamos a tener egresos, que va a ser otro pilar que va a ayudarnos a sostener. ¿Por qué? Porque, oye, quiero comprar una casa. Si no tengo el dinero, tengo que pedir un crédito. Y eso va a representar una salida de dinero, independientemente de que es una deuda. Pero al final representa una salida de dinero. Eso está haciendo que mi patrimonio incremente. Y para eso necesito mantener o ir incrementando mis ingresos. Entonces no está peleado una con otra.
mis ahorros me pueden servir para generar un patrimonio, bienes inmuebles, por ejemplo, pero eso no me debe bloquear a entender que sí tengo que ahorrar. Mucha gente se justifica diciendo, no ahorro porque estoy pagando mi casa. Exactamente. Y no es así. Digo, es entendible, pero existen estrategias donde tienes que buscar cómo tus ingresos permanezcan e incluso incrementen en el tiempo. Y para eso existe el ahorro y la inversión. O muchas personas de repente se bloquean y empiezan a invertir tanto en bienes raíces y que empieza a crecer la deuda. Exacto. Y la parte de los ingresos lo disminuyen. Si en el corto plazo eso sucede, imagínate en el mediano o en el largo plazo. Entonces, para eso tenemos que proteger nuestras finanzas con los cimientos necesarios. ¿Dónde protegemos a los ingresos y el patrimonio? Bueno, cubriendo los riesgos que puedan existir en el camino, como una invalidez. Nadie está exento de un accidente y quedar con una invalidez total y permanente. Y sobre todo, pues nuestra familia. Si dejamos de estar presentes, ¿qué les vamos a dejar? Les vamos a dejar bienes inmuebles nada más, que no sé cuánto tiempo va a tardar en volverse líquido, porque tienen que comer, tienen que estudiar, tienen que viajar, tienen que hacer muchas cosas, tienen que vestir. Y pues un bien inmueble no es que sea malo, pero cuánto tiempo va a tardar en convertirse en un dinero líquido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver, no solo en el corto, sino en el mediano y en el largo plazo, protegiéndolo también, ¿no? Y tú has dicho algo muy, muy importante, ¿no? La gente a veces dice, con trabajo y me alcanza para comer, ¿cómo voy a ahorrar? O sea, correcto. Cuando a veces le hablas de esta cultura de ahorrar para luego poder invertir o para poder adquirir algún instrumento financiero, y el primer pretexto es ese, ¿no? No me alcanza ni para comer, ¿cómo quieres que yo ahorre? Hasta sienten que los estás ofendiendo cuando les dices, sí, claro. O sea, como que se ponen a la defensiva. Y eso tú lo has mencionado, ¿no? No tiene que ser tan grande el ingreso, pero sí acostumbrarnos, tener esta disciplina. Algunos estudiosos de las finanzas dicen que por lo menos el 10%, o sea, así como está cayendo el ingreso que tengas, ahorrar ese 10%. Pero pues, ¿qué te parece si vamos a un corte y platicamos ahora sí de cómo armar estos cimientos de nuestra casa que nos va a dar protección financiera? Y eso, pues después de este corte acá en Financieramente por Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. ¿Qué tal, amigos de Financieramente? Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Teleplay. Estamos platicando con Alberto, un buen amigo de la infancia, que coincidimos en este tipo de temas. Estamos viviendo un momento un poco, no difícil, pero sí que debemos de prepararnos para cimentar mejor nuestras finanzas. No sabemos qué va a pasar con la economía en los siguientes años, pero qué mejor que estar preparados. Alberto, platicábamos hace un ratito que pues hay que sentar las bases para tener una mejor economía. Y hablábamos de nuestros ingresos, aumentar nuestro patrimonio, y sabemos que tenemos egresos, de por sí los tenemos que tener, y también que tenemos que aprender a ahorrar. ¿Qué medidas o qué estrategias tenemos para proteger nuestro ahorro? Incrementarlo ahora sí con una inversión. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Lo primero es definir el horizonte, y el horizonte es en cuánto tiempo yo quiero estar incrementando mi patrimonio. Si me voy a un corto plazo, si hablamos de un mes, 6 meses, un año, máximo 2 años, yo quiero incrementar el ahorro que tengo, no perder la disciplina. Sí. Seguir ahorrando, pero que ese ahorro incremente, o sea, que tenga intereses a su favor y haga crecer el ahorro. Para eso existen opciones como los CETES, ¿no? Que es una buena opción hoy en día.
están dando muy buenos rendimientos. O desde las mismas aplicaciones de los bancos, ¿no? Si todavía no somos expertos, no estamos tan relacionados con el tema, en tu misma aplicación del banco puedes entrar y comprar pagarés bancarios. Lo que hay que entender es que te cobran comisiones, pero es parte del apalancamiento y es parte de la experiencia que puedes ir tomando. ¿Qué desventajas tienen ese tipo de inversiones? Que si bien son bastante seguras, la desventaja es que al final no hay una protección. Estás haciendo incrementar tu ahorro, pero no hay una protección al respecto. Ya para el mediano y en el largo plazo hay otras opciones que son bastante seguras, como los planes de ahorro e inversión, que vienen amarrados con una protección también. Es decir, yo voy pagando un plan en el que obtengo una protección de entrada ante el fallecimiento, protejo las finanzas de la familia, pero también me protege a mí ante una invalidez total y permanente. Y existen otro tipo de coberturas, así se llaman estas, cubro el riesgo, que van a depender de mi estilo de vida. Y no vamos a profundizar ahorita en ellas, pero existen las posibilidades de generar otras coberturas para proteger las finanzas. Y al mismo tiempo me permite estar ahorrando y que ese ahorro se vaya invirtiendo. En el mediano o en el largo plazo son muy buenas opciones. ¿Por qué? Porque el capital se va reinvirtiendo, es decir, genera intereses y se vuelven parte del capital. Y tu capital ahora es mayor y se vuelve a invertir y genera otros intereses, y entonces el capital va creciendo a lo largo del tiempo. ¿Cuáles pueden ser ese tipo de metas? Bueno, puede ser desde un simple proyecto que yo tenga en 5, 10, 20 años o 30 años. O me preparo porque tengo hijos pequeños y quiero que sí o sí ellos tengan la posibilidad de estudiar lo que quieran estudiar y no lo que puedan o lo que se puedan pagar ellos para estudiar. O que yo tenga que recurrir a una deuda para poder pagar esos estudios, o incluso generar un retiro adecuado que complemente lo que de manera previsional, a través de una Afore, a través de una modalidad que yo pague adicional, me pueda generar. Pueden ser diversas estrategias. El punto es qué opciones existen y al mismo tiempo nos protegen en el camino, ¿no? Y ahorita que dices de, bueno, nosotros que ya estamos así como que más, como que a la mitad, estamos un poquito más a la mitad, pero hay que reconocer que nosotros somos parte de la ley del IMSS del 97, correcto, que nuestros beneficios de la Afore no son los mismos que los de la ley 73. Claro. Nosotros, yo considero que nosotros de nuestra edad hacia abajo debemos de tener más en cuenta estas herramientas. ¿Cuáles son las que nos recomiendas que ya deberíamos de tener? En este caso, existen en el mercado dos opciones hoy en día. Una es, puedo armar un plan donde genere una protección y yo sí o sí tenga una meta ya definida en determinados años y sepa cuánto voy a recibir en ese momento. Ellos se llaman valores garantizados o son planes dotales porque existe una dote al final del plazo, pero sí o sí sabes que vas a recibir esa cantidad. ¿Qué desventajas tiene? Que son muy rígidos. O sea, en el camino dejas de pagarlo o lo cancelas, entonces recibes un valor en efectivo le llaman, o una cantidad de dinero sí garantizada, menor a tu objetivo, claro, pero ya dejas de tener esta protección. O la otra, existe en el mercado también ya instrumentos flexibles que se adaptan más a tus circunstancias de tu ingreso actual y que te permiten generar aportaciones adicionales para incrementar ese ahorro o esa inversión. Particularmente en el tema del retiro, estos planes son bastante atractivos
porque las aportaciones tú puedes dirigirlas a un instrumento que se llama PPR o Plan Personal de Retiro, que en el camino te dan beneficios de deducción si presentas tu declaración anual. Pero sí o sí tiene que estar enfocado a tu retiro, es decir, llegar hasta tus 65 años. Si no llega a los 65 años, dada la ley del ISR, como tuviste un beneficio de deducción, que a lo mejor hasta te generó saldos a favor, el gobierno lo que dice es, no llegaste a la meta de los 65, entonces sí o sí tengo que retenerte un 20% de eso que estás retirando. Entonces, hay que tener claridad y una estrategia adecuada. ¿Por qué? Porque estos instrumentos flexibles también te dan la opción en paralelo de generar una inversión, y entonces no tiene el beneficio de la deducción en el camino, pero sí o sí a tus 60 años queda exento de impuestos ese fondo. Y entonces, ¿qué pasa si no llego a los 60 y retiro? Lo que va a pasar es que me van a generar una retención del 20% de ISR, pero solo sobre la ganancia, sobre los intereses ganados, no afecta tu capital. ¿Qué es lo mejor? Tener una asesoría adecuada, entender bien tus estrategias, que tengas claridad del horizonte de la inversión, el por qué lo quieres hacer y para qué lo quieres hacer, y entonces aprovechar la estrategia correcta. Ok, perfecto. Vamos a seguir platicando ya en el tercer bloque sobre el mismo tema, ¿no? Cómo mantener seguras nuestras finanzas, protegerlas y obviamente pensar en el futuro. Pero eso después de este corte aquí en Teleplay. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. ¿Qué tal, amigos de Financieramente? Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Teleplay. Estamos platicando hoy sobre un tema importantísimo, sobre la economía personal, la economía individual, pensando a futuro para tener una disciplina sobre nuestro ahorro y que este ahorro lo podamos invertir y tener beneficios a futuro, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? ¿Pensar en un beneficio a mediano, a largo plazo? ¿Cuáles son tus consejos? Ahora sí que pensando que alguien ya tiene esta disciplina de ahorrar, el siguiente paso, que es invertir o proteger, ¿qué es lo que tú recomiendas normalmente? Es muy diverso. O sea, aquí lo que hay que entender es la necesidad de la persona, es decir, el por qué está invirtiendo. Si estoy invirtiendo en un plan a mediano o a largo plazo, es porque tengo una meta muy clara en el mediano o en el largo plazo, ¿no? Si mi meta es voy a ahorrar porque sí o sí quiero generar un retiro adecuado, definitivamente un plan de ahorro e inversión con opciones de PPR es una excelente inversión. Oye, yo quiero invertir en el mediano plazo porque quiero crear un negocio, estoy pensando en independizarme, es una buena opción también un plan de ahorro e inversión. Pero lo más relevante en todo es que existe una palabra clave en esta parte financiera que se llama diversificación de la inversión. No todo es un plan de ahorro e inversión, no todo es CETES, y no todo es acciones, y no todo es pagarés o fondos de inversión. Pero mientras más amplio sea tu abanico de invertir en todos, es lo mejor. ¿Por qué? Porque en el mediano y en el largo plazo vas a visualizar beneficios que van a volver muy líquidos. Entonces,
Muy rápido, una experiencia muy personal. Yo tuve un plan total, que platicamos al principio de esto. Compro una casa y en vez de endeudarme, porque ya tuve un crédito de la casa, pero en vez de endeudarme para la remodelación de la casa, cancelé este plan. Asumí el riesgo, cancelé este plan, obtuve un dinero, me sirvió para invertir. Hoy en día ya no tengo un plan total, tengo un plan flexible. Okay. Pero ese plan flexible, si en su momento hubiese existido en el mercado, hubiese agarrado el plan flexible. ¿Por qué? Porque esos planes flexibles, vamos a poner la misma situación, yo hubiese tenido un dinero adicional ahorrado y entonces hubiese retirado de ahí y mi plan no se hubiese cancelado, seguiría con el mismo plan. Entonces, esos son los temas que hay que tener claridad. Todo va a depender de la meta o los objetivos que esté buscando la persona. Entonces sobre eso se establece la estrategia adecuada, de tal manera que el ahorro y la inversión de los mismos pues se potencialice. Hay que tener mucho cuidado también, y aquí es donde entra la mano del experto en el tema, porque al final pueden existir diálogos comerciales donde te dicen inviertes 2,000 pesos y resulta que vas a tener 20 millones de pesos en 10 años. Cuidado, cuidado. El papel te puede aguantar mucho. Sí. Lo que hay que entender es la razón y, oye, ¿qué rendimientos ha tenido el plan, ese tipo de planes en la historia? Porque si te voy a proyectar un rendimiento del 20% cuando normalmente ha dado un 10%, la proyección no se va a cumplir. Pero si te estoy dando una proyección de un 10 y el rendimiento ha sido comúnmente de un 10, un 11, bueno, seguramente se va a estar cumpliendo. Oye, te lo estoy proyectando por invertir en acciones, cuidado, porque si no estás acostumbrado a invertir tus ahorros, invertir en acciones es un mercado variable. Y si bien la tendencia es que vaya subiendo, hay picos hacia arriba y picos hacia abajo, que si no estás acostumbrado, capaz que hasta te infartas en el camino, ¿no? Cuando veas una caída. Sí. Es un tema de tiempo, de espera y de muy largo plazo, y de mucha estrategia y de mucho conocimiento en inversión. Entonces hay que generar este equilibrio. Más que aventarme a decir, recomiendo que sea a mediano y a largo plazo, todo va a depender de la estrategia y del portafolio que vayas cubriendo. Ahí es donde entra la labor de un asesor, como un servidor. Cuando entiendo las necesidades del cliente, hacia ahí es donde va. Es entender por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo, y entonces armamos un traje a la medida. Ok, ya casi para ir finalizando, decíamos que mucho de los problemas es que la gente dice, no tengo ni para ahorrar. ¿Cuáles serían tus 5 tips para empezar a ahorrar? Lo primero es, hay que entender nuestro nivel de gastos. Si el nivel de gastos no me está permitiendo ahorrar, hay que recortar. No se trata de darse latigazos y decir, oye, es que me gusta mi café en la mañana, el clásico ejemplo. Bueno, pues prepárate tu café, despiertas 10 minutos antes y te preparas tu café y te lo llevas. Pero es que no solamente los gastos. Ok, entonces busca opciones para incrementar tus ingresos. Esto es muy importante. A veces tenemos capacidades y habilidades que no las explotamos. Me gusta pintar, me gusta cantar, me gusta... Entonces, puedes incrementar tus ingresos sin mayor problema. Pero que no te frustre porque ves la cantidad de millones de Carlos Slim y digas, es que no puedo. Bueno, todo en su nivel. También él hace eso, nada más que en su nivel. Entonces, eso nos lleva a entender nuestro nivel de vida. Tienes que entender tu nivel de vida y no quiere decir que te hagas menos, pero tampoco te puedes hacer más. Es entender en qué sí puedo gastar y para qué me da mi ingreso. Aún con todos mis ingresos adicionales, ¿para qué me da? ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a estar más consciente de generar opciones de ingresos adicionales, lo que se llaman ingresos pasivos, que van a estar trabajando por mí. Ejemplo, las inversiones. Y esos son los beneficios de este tipo de planes. Y por último, estar consciente de qué quiero lograr.
Porque si no estoy consciente de qué quiero lograr, seguramente en el camino cualquiera de estas te va a hacer dudar y vas a desistir del tema. Perfecto. Bueno, pues hoy hemos platicado con Alberto Pat sobre este tema importantísimo sobre nuestras finanzas. Ya están apareciendo acá sus datos, su correo, forma de contacto, y como él bien dijo, no hay mejor forma que acercarnos con un especialista para que nos ayude con las estrategias a la medida de lo que necesitamos, de lo que buscamos y de lo que podemos, como bien has mencionado. Beto, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido todos estos tips y estrategias con los que nos ven aquí en Teleplay por Financieramente. Al contrario, muchas gracias, Ángel, y gracias a ustedes por la atención, y con toda confianza a eso para ayudarles. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.